Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. Ahí dice Uchis, no, es Puchis. Espero que te guste este tutorial. Son un ramo de flores, bueno, son alcatraces. El alcatraz en sí mide 15 a 16 centímetros de largo y la hoja como 14 centímetros de largo. Espero que te guste. Es un tutorial sencillo, pero creo que muchas quieren hacer ramos de flores. Es que ahora veo que se usan mucho los ramos de flores con un muñequito en medio. Espero que te sirva, que me regales una manita arriba, un lindo comentario. De estambre no llevas mucho estambre. Dependiendo del número de flores que hagas, es el estambre que vas a utilizar. Espero que te guste, que me regales una manita arriba. Si no estás suscrito, te invito a que entres a mi canal y que veas todos los tutoriales que tengo disponibles. Y espero que te animes a suscribirte. ¿Sale? A continuación voy a dar la lista de materiales. Ok, ya vieron que hice un alcatraz. Fue a petición de una de las chicas. Brandy, creo que fuiste tú. Entonces, vamos a hacer, bueno, voy a utilizar estambre y laza. Puedes usar cualquier tipo de estambre, pero creo que la hilaza es lo más indicado para este tipo de trabajo, porque es un poco rígida y es un poco suave, y entonces queda como brillosito el trabajo. Voy a utilizar el verde para hacer las hojas, el blanco para hacer el alcatraz. El blanco lo puedes hacer en en morado. Es que es como fuchsia, algo así. Amarillo, blanco y hay rojos. He visto alcatraces rojos, pero es a tu gusto. Y voy a voy a utilizar el color amarillo para el botón. Sí no cambia. Ese siempre es en amarillo, según recuerdo. Vamos a utilizar palitos, pero tienen que ser más largos, de banderilla. Si quieres hacer un ramo, te recomiendo los que son como de 30 centímetros de largo. Yo nada más tengo ahorita estos, entonces necesitas para las hojas y para las flores. Los vamos a forrar con Floratel. No sé cómo se llame en tu país, pero es como un masking o un durex que se pega al palito. Vean, se pone así de una vez. Vean, y vas jalando y lo vas haciendo, torciéndolo así como vertical, bueno, como sesgadito. Y vas girando y vas terminando. Así. Y vean, se queda pegado al palito. No sé cómo se llama en cada país. La verdad yo me imagino que sí es diferente el nombre. Aquí en México lo consigues en la Parisina o en mercerías. Miren, voy girando el palito y voy bajando el Floratel. Y así voy forrando los palitos. Hay varios tonos de verde. Yo utilizo el verde fuerte. Miren, y ya quedaron. Ya quedaron forrados. Entonces, y depende cuántos quieras hacer, porque también depende del número de flores que quieras. Voy a utilizar un gancho del 2.5. Y vamos a necesitar una maceta o ramo, dependiendo lo que ustedes vayan a hacer. Y entonces yo les doy la base de la flor y ustedes ya lo ponen en donde ustedes gusten. Voy a ocupar este hilo de costura para cerrar el alcatraz.
creo que es todo. Y el relleno, ¿ok? Entonces voy a comenzar con el capullito. Ok, vamos a comenzar. Ay, es que traigo un padrastro, creo que se llaman así. Era un pellejito y lo jalé y me lastimé. Y me está doliendo. Ok. Para el botón vamos a hacer 2 cadenas y en la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la segunda vuelta vamos a hacer una cadena y hago un punto bajo, un aumento. 3 veces y me va a dar un total de 9 puntos bajos. Ya voy en la última. Y cierro la vuelta. En la vuelta 3 a la 20 voy a tejer punto por punto. Son 9 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. ¿Ok? Lo tejo y regreso. De la vuelta 3 a la 9. Así. Esto lo levanto así. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, ya rellené. Llegué a la vuelta 20 y en la vuelta 21 voy a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 3 veces. Ok. Y nos da un total de 6 puntos bajos. Ahí está. Y vamos a rematar. Entonces, remato, ahí está. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a usar silicón líquido y voy a, si quieren la punta la dejamos para clavar la flor. Y entonces voy a introducir esto, pero le voy a poner resistol, bueno, silicón líquido. Así. Voy girando. Giro, giro. Ahí está. Ahí. Ya está. Y entonces voy a dejar que seque el silicón. Así. Ok. Dejo secar esta parte y vamos a hacer la flor. Ok. Vamos a hacer ahora la flor en color blanco. Voy a tejer 16 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, más una. Y en la vuelta 2 voy a hacer, bueno, no es la 2, es la 1 todavía. Voy a tejer a partir de la segunda cadena, punto por punto. Son 16 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Sale? Punto por punto. Así. Son 16 puntos bajos. Los tejo. Esta es la primera vuelta. ¿Ok?
lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 2 vamos a girar el tejido. Y hago una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. Por toda la vuelta. No se preocupen por contar. Yo no estoy contando, pero bueno, aunque muchas se enojan que porque no doy cuentas, pero son 2 puntos bajos, un aumento. Son 5 veces parece ser y me sobra un punto bajo. Y me da un total de 21 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, un aumento, un punto bajo y regreso. En la vuelta 3 voy a girar el tejido y tejo una cadena y hago punto por punto. Son 21 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Punto por punto. Ok, en la vuelta 4 giro el tejido, subo con una cadena y hago 3 puntos bajos, un aumento. 5 veces y me sobra un punto bajo. Lo tejo y me da un total de 26 puntos bajos. ¿Ok? Vamos a tejerlo y regresamos. 3 puntos bajos, un aumento, 5 veces, un punto bajo. En la vuelta 5 voy a tejer. Giro el tejido, subo con una cadena y tejo 4 puntos bajos, un aumento. 3, 4 y el aumento. 5 veces y me sobra un punto bajo. Lo tejo y regreso. Ok, giro el tejido en la vuelta 6 y vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 4 puntos bajos, un aumento y me sobra un punto bajo y nos da un total de 37 puntos bajos. 3, 4 y el aumento. Lo tejo y regreso. ¿Sale? 4 puntos bajos, un aumento. En la vuelta 7 vamos a hacer, giro el tejido y hago una cadena, 5 puntos bajos, 3, 4, 5 y un aumento. Y me sobran un punto. 5 puntos, un aumento, 6 veces y tejo un punto. Y me da un total de 43 puntos bajos. 3, 4, 5 y el aumento. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 8 a la 18 voy a tejer punto por punto. No hay pierde. Dejen marco. A ver. Giro el tejido, hago una cadena y hago punto por punto. Ok. Son 43 puntos bajos. Los tejo y regreso. Son 43 en cada vuelta. Termino, giro, subo con una cadena y vuelvo a tejerlos. De la vuelta 8 a la 18. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 19 vamos a girar. De la 19 a la 40 vamos a hacer esto. Hago una cadena y hago este tipo de disminución. Clavo, clavo y jalo los 3. Y tejo hasta la orilla
cuando me queden los dos últimos puntos y hago una disminución. Dejen tejo de aquí a los dos puntos anteriores a terminar la vuelta y regreso. Ok, miren, ya llegué a los dos últimos puntos que me faltaban y entonces hago lo mismo, una disminución, pero primero saco, luego vuelvo a sacar y luego jalo los tres. Giro, pero espérenme, voy a marcar esta vuelta. ¿Por qué? Esta vuelta es la 19. Ay, miren, y la voy a marcar acá, al principio. Y en el segundo punto, para que no haya problema. Entonces, esta es la 19. Giro el tejido. Ay, espérame. Ahí está. Y, ay, mugre mosca. Subo con una cadena y otra vez hago una disminución y tejo punto por punto hasta antes de llegar a dos puntos finales. Y hago otra disminución. Entonces, vamos a hacer de la vuelta 19 a la 40, una disminución aquí y otra disminución acá, en las orillas. Lo tejo y regreso. Y les va a dar, al final, terminar con una disminución. De todas maneras, si quieren, lo que podemos hacer es, por ejemplo, en la vuelta 19 fue una disminución, 39 puntos bajos, una disminución. En la vuelta 20 es una disminución, 37 puntos bajos, una disminución. ¿Ok? Lo tejo de la vuelta 19 a la 25, como ven. O si quieren, es que solito las va a llevar. Vamos a hacerlo así, de la 19 a la 40, hagan una disminución. No, de la 19 a la 38. Vamos, los tejo y regreso. ¿Ok? Ay, y sirve que me echo esta mosca que me está molestando. Entonces, de la 19 a la 38, vamos a tejer una disminución en cada lado. Y regreso. Vean. Y volteo. Subo y hago una disminución en cada lado y otra vez. ¿Ok? Entonces regreso en la vuelta 38. Ok, miren, ya llegué a la vuelta 38. Y ve a 38, no, 37. Creo que sí, ¿verdad? A ver, vamos a ver. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37. Sí, son las 37 vueltas. En la vuelta 38 voy a hacer esto. Una cadena, hago una disminución, un punto bajo, una disminución. Vuelta 39, giro, subo con una cadena y hago una disminución, un punto bajo. Vuelta 40, hago una cadena y hago una disminución. Y ya quedó. Vamos a rematar. Les digo que no necesitan contar. Con que hagas una disminución al principio y al final, desde la vuelta 19, ya quedó tu tulipán. Ándale, pues. No, tu alcatraz. Disculpen, me voy despertando. Ay, es que ayer yo estaba bien cansada. Ya no terminé de hacer el video.
Y dije, ay, voy a pasar un ratito con mi esposo porque, ay, luego de tanta carrera no, uno ya no pasa el tiempo con la familia. A ver. Así. Entonces, ahora, quito los marcadores. Que de hecho se nota desde dónde empezaron a hacer las disminuciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Se acuerdan que les dije que voy a usar hilo de coser para unir el alcatraz? Entonces estoy necia con los tulipanes. Y esos ya, digo, ya está, hice de varias formas y tamaños y colores y miren. Voy a usar en color blanco esto, el hilo. Ahí está, hago el nudo. Y vamos a hacer esto. Voy a enrollar, si quieren esto también lo escondemos. ¿Quieren que escondamos esta piececita? Yo sé que no se ve, pero creo que yo me quedo con la idea de que se ve y no voy a estar a gusto. Entonces vamos a esconderla. Así. Entonces así queda. Y vamos a hacer esto. Voy a enrollar. Y voy a tratar de que quede así. Espérenme. Así. Como que le estoy dando la forma. Así. ¿Ok? Entonces, para que quede fijo, déjenme quito esto. Para que quede fijo, vean, lo estoy poniendo a la orillita del amarillo. Entonces, voy a coser así. Esta orilla. Y vean, conforme voy girando, voy haciendo un punto atrás. Así. Voy girando. Y vean, aquí ya quedó. Y hago esto. Uy. Y atravieso el amarillo, atravieso todo. Y vean, ya queda mi alcatraz. Queda esto así y queda esto así. ¿Ok? Ya nada más voy a reforzar ambos lados. Así. Para que... Así. Hago esto. Ahí está. Y ya quedó. ¿Ok? Entonces, si quieren, pueden ponerle una puntadita aquí para que quede bonito el alcatraz. Vean, voy a rematar y lo mando a otro lado. Así. Voy a cortar.
hago el nudo y aquí miren, aquí voy a hacer una puntadita, solamente para que no se abra tanto. Y voy a rematar aquí en medio, así, que no se vea el remate. Ahí está. Y ya quedó. Ay, ay, le di el jalón. Ay, bueno. Y ya quedó. Ok. Entonces, esto se queda así. Y este también. Y ya quedó mi alcatraz. Entonces, ya tenemos 2 alcatraces. Y nos falta la hoja. Ahorita vamos a hacer la hoja. La hoja va en un tono más oscuro. Una disculpa. No tengo ahorita hilaza en color verde. Entonces, espero que me comprendan. Y vamos a hacer la hoja. Ok. Ay, perdónenme. Vamos a tener ya forrado otro palito. El pico lo dejo abajo porque así clavamos en esta espuma para florería. O ya sea, si lo quieres poner en un frasco transparente, si usa la parte que no tiene pico y esa sí la escondes en el tejido. Pero es más fácil clavar con el pico a que te quede bueno, me entendieron. Entonces es para poder clavar en el unicel. Para la hoja vamos a tejer 20 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Más una. Ay, espérenme. Ok, ya tengo las 20 cadenas más una. Y a partir de la segunda cadena tejo un punto bajo. Luego tejo 18 puntos altos. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dejen, ahí está, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. ¿Ok? Y en la última cadena voy a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3, 3, 4 y ya giré. Jalo pero empujo con la uña esta parte. Y hago, en las cadenas flotantes, hago 18 puntos bajos. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, así, 10, creo que sí, son 18, 11, sí, ¿verdad? Llevo 11, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, ay, 12, ay, agarro mal el punto, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Y miren, aquí tengo una flotante que me falta y hago un punto bajo. ¿Ok? En la vuelta 2, giro el tejido. Ay, me lastimé. Giro el tejido, hago una cadena, un punto bajo, 18 puntos altos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Y voy a tejer 4 aumentos de puntos altos. ¿Ok? 1, 2, 3, 4. Y luego tejo 18 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y aquí queda el hoyito este y hago un punto bajo. Ok. Ay, perdón. En la vuelta 3 vamos a hacer esto. Giro el tejido, subo con una cadena y tejo un punto bajo, 18 puntos bajos, altos, perdónenme. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Y vamos a hacer 8 aumentos de puntos altos. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y tejo 18 puntos bajos y un punto bajo. Lo tejo y regreso. 2, 3, 4. ¿Ok? Entonces lo tejo y regreso. Son 18 puntos bajos y al final un punto bajo. Ok. En la vuelta 4 giro, hago una cadena y tejo 24 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. A ver. Luego voy a tejer 2 puntos bajos dobles. Hago lazada. Va 1, 2. Luego tejo un punto alto. Y luego tejo con un punto alto doble. Con 2 lazadas. Van 2, jalo 2 y jalo 2. Luego hago un punto alto. 2 puntos bajos dobles. 1 y 2. Vean. Y le dio la punta a la hoja. Y tejo otra vez 24 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Van 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. No, y me dieron 23 puntos bajos. No se preocupen, de hecho eso no me afecta, pero es que es la punta, necesito hacer la puntita y sí quedó.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a cortar, pero voy a dejar esta. Rematamos. ¿Ok? Y vean, se ve como puntiaguda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a tomar el palito. No la quise pegar con silicón. Dije, no, tiene que quedar un poquito más fuerte de que no, para que no se esté cayendo o algo. Entonces voy a hacer esto, miren. A esta altura más o menos voy a poner el palito. Y voy a unir esta punta. ¿Ok? Y voy a tratar de que quede abrazando el palito. Ay, ay. Ahí está. Entonces, hago esto. Y siento el palito porque estoy pasando por debajo del palito. Así. Y vean cómo queda. Entonces lo paso acá. Y vean. Y remato. Si quieren pueden ponerle silicón encima, o sea en esta parte de aquí para que no se mueva. Y ya con eso quedó. Espérenme. Y hago esto. Y ya quedó. Ahora sí ya quedaron las hojas. Y entonces ya quedaron los alcatraces. Espero que te haya gustado. Es un tutorial muy sencillito, pero es que alguien me pidió ayuda, entonces tenía un pedido de alcatraces. Entonces espero que te guste, Brandy, y que te sirvan. Espero que... A ver, ¿cuánto miden? Esa es buena pregunta. Miden más de 15 centímetros de la pura flor. Y la hoja de estar más o menos como por 14. Pero vean, no ocupé mucho estambre. Es poquito, pero depende de cuántas flores van a hacer. Ya saben, si necesitan el palito más largo, compren de los de 26 centímetros de largo. Y creo que les convendría más. Para que hagas el ramo hermoso y queden los alcatraces todos así de diferentes tamaños. Puedes cambiar los colores, o sea, ahí sí es al gusto. Espero que te haya gustado este tutorial, que me regales una manita arriba, un lindo comentario. Y si no estás suscrito, te invito a que entres a mi canal y que veas todos los tutoriales que he hecho. ¿Sale? Nos vemos.